Bien, pasamos a la sección entonces de preguntas. Preguntas para el grupo número 3. Mónica. Gracias. Brian, ¿podrías poner la tarea 1.1, por favor? Creo que es la diapositiva 5, si no estoy mal. Sí, esa. Listo. Y ahora la diapositiva número 7. Es que quería confirmar, digamos, con la formulación de la tarea. Veo que acá pues no hay ninguna activación de formular y tan solo pues mirando rápidamente en el documento del marco de PISA 2012, al menos el de formular en utilización de herramientas matemáticas, pues yo pensaría que cabría aquí. Pues mi pregunta es ¿por qué no lo incluyeron? Digo yo, ¿cierto? Bueno, Sí. eh, ¿me puede mostrar, Brian, por favor, la diapositiva 9 desde hacer la observación? Quiero mirar. No sé si, pues tal vez yo entendí mal. El compañero manifestó que el polinomio no era factorizable. Entonces, pues ahí miramos que, pues, está el primer factor, caso factorización, que enseñamos que es factor común. Monomio, factor común T. Entonces, eh, no sé si eso sea relevante para la realización de la tarea, entonces quisiera que nos hicieran la aclaración al respecto. ¿Alguna otra pregunta para el grupo número 3? Bien, preguntas para el grupo número 1. Alexander. Buenos días. Bueno, la pregunta es que tengo tantas que no sé. O sea, ¿por qué pretenden que una secuencia de capacidad contribuya o contribuya a más de un proceso matemático? Lo digo porque al revisar la tabla de contribución de los objetivos que hay en el CEL o sea, para distintas competencias matemáticas hay distintos procesos. Entonces, eso es lo que, cuando Mónica dice que hay un balanceo de los procesos, pasa por eso. Porque, digamos, para distintas competencias eligieron distintos procesos. Pues para hacer la suma, pues la va a dar homogéneo o parecido. Bueno, tengo más preguntas, pero quiero darles más la oportunidad a los compañeros. Bien, Nicolás. Listo. Entonces, respecto al objetivo número 1, que parece más arriba, orden que diapositiva, ahí está, ahí cuando se presenta el objetivo número 1, esa primera parte. Entonces, usar la conversión de unidades de longitud dentro de un sistema de medidas. Y bueno, eso también lo hice en los comentarios individuales, pero me pregunto cuál es la justificación de esto, teniendo en cuenta que tanto en tareas de aprendizaje como en tareas prototípicas, el único sistema de medidas que se está utilizando como para hacer intercambio dentro de ese sistema de medidas es el métrico internacional. Y de nuevo, acá también es como un cuestionamiento de ustedes plantean como que toca hacer como regla de tres o como ecuaciones para cambiar de, por ejemplo, de metro a centímetro. Pero pues particularmente para ese sistema que escogieron, pues, o sea, de nuevo, que existen más, existen unidades de medidas astronómicas, podemos hablar de parsecs, años luz, etc., unidades náuticas o el imperial incluso, el que ustedes ya manejan. Pero para ese sistema particular, siento que no es necesario pues hacer nada de eso que ustedes proponen de hacer ecuaciones y eso, sino, por ejemplo, si yo quiero mover de metro a centímetro, muevo la coma y ya, o sea, no tengo que hacer las ecuaciones que ustedes plantean que se necesitan para hacer esas conversiones. De nuevo, señalo esa parte que ustedes tienen señalada dentro de un mismo sistema de medidas, teniendo en cuenta que el único sistema de medidas que se ha utilizado para hacer conversiones dentro de ese sistema es el métrico internacional y ningún otro. Y pues la pregunta es cómo se justifica entonces esto.
Listo, yo quisiera preguntarle a las compañeras, em, sé que pues de pronto no hubo espacio en la presentación por tiempo y demás, pero me gustaría que profundizaran y nos contaran un poco, ya que no lo vi en la presentación, cuáles son las contribuciones en términos de las tareas, de los aspectos de motivación, perdón, de las metas para el cumplimiento de las metas, sí, en términos generales. ¿Alguna otra pregunta para el grupo número 1? Si tienes otra pregunta. Yo, perdón, dije metas, era contribución en términos de motivación. Bien. ¿Y tienes otra pregunta? Entonces, para el grupo uno, Mónica afirma que la matematización fue una competencia matemática particular, sí, que sobresale, pero yo al hacer la suma de los cholitos esta mañana, matematización fue la menor, con apenas 7 cholitos. Entonces, bueno, eso se ve también porque, entonces esa es mi pregunta, digamos, ¿por qué no usaron las tablas 3 y 7 del formato de tablas de los objetivos sí, de expectativas del nivel superior, tanto por objetivos como por tareas, porque se hubieran dado cuenta de eso? Preguntas para, Cintia, ¿tienes otra pregunta para el grupo número 1? No estoy escuchando bien, voy a asumir que tengo la palabra. Eh, Mi pregunta, tengo otra pregunta que acabo revisando los grafos, no sé si me puedes ayudar, Brian, en el slide número 6. Listo. Ahí vemos que al finalizar el grafo, desde S16, aparentemente el estudiante tiene la opción de hacer S17 y luego S18, como también tiene la opción de desde S16 dirigirse directamente a S18. Mi pregunta es, seguramente después de 16 debería haber una secuencia de decisión, pues, dado que el estudiante tiene estas dos opciones, o esa es la impresión con la que quedó al ver el grafo. Que me gustaría, la pregunta va si es posible que clarificara en este aspecto. Em, Pasamos al grupo número 2 y depende de la cantidad de preguntas que tengan, volvemos al 1 si quieres. ¿Listo? Pasamos al grupo número 2. Entonces, preguntas para el grupo número 2. Erika. Bueno, mi pregunta va hacia la tarea 2.2 del tablero de Galton, en donde ellos ahora ubican dos secuencias, la S16 y la S29, pero entonces veo que esas secuencias de capacidades solo se componen por una capacidad. Quisiera que el grupo pudiera explicar qué diferencia hay, porque yo solo veo que entre esas dos secuencias solo está el medio en el que ellos van a utilizar el tablero de Galton y no otra diferencia que de pronto marque bien esas secuencias. Mónica. Bien, puedes ir por favor, Brian, a la diapositiva número 9. No, la 9. Ay, gracias. Entonces es pues parecida a la pregunta que nos hace Fitzgerald, pero acá pues entiendo que de ese 10 se puede ir a ese 17 y después a la secuencia de decisión que digamos que nos lleva por S13 o S11. Y mi pregunta es, también veo que de S10 se puede pasar directamente a S13, entonces ¿es solo a S13 o tendría que ir a S3 y podría ser de allí a S13 a S11? Eso no me queda muy claro. Y también veo entonces acá, no sé si es que es una falla en el colorcito, pero me acabo de dar cuenta, S12 no se activa en esa tarea, entonces no se activaría, digamos que no, o sea...
No veo que ese 2 esté en las flechitas marcadas de azul, entonces mi pregunta, pues también hay que preguntar si es que esa secuencia no se activa en ninguna de las dos tareas. Y acabamos de escuchar dos preguntas en una. Muy bien, Mónica. Alexander. Ay. Pues mi pregunta es, ¿no les parece que las competencias matemáticas de uso de herramientas matemáticas y razonamiento para sus cuatro tareas de aprendizaje, de acuerdo al valor obtenido, que fue un valor de 4 al sumar los chulitos para cada tarea, ¿no les parece muy poquito de acuerdo a los objetivos que se están planteando? Erika. ¿No tienes más? Ok. ¿Tienes otra pregunta para el grupo número 2? Listo. Entonces, haces esta para el grupo número 2. Listo, vale. Básicamente es la misma pregunta que les hace el grupo uno. O sea, ¿por qué puede entender que una secuencia de capacidades contribuye a más de un proceso matemático? Ya que eso implica una complejidad del procedimiento que no corresponde a la idea de secuencias de capacidades que estamos trabajando en el módulo 3 y módulo 4. Yo les hago la sugerencia de que, digamos, si pueden, una secuencia para activar distintas capacidades matemáticas, pero no hay diferentes procesos. Lo digo por lo que mostraron aquí. Bueno, en las tablas hay un montón de ejemplos, pero en las diapositivas secuenciados de la tarea punto 1.1 se activan distintas competencias, eso está bien, pero en distintos procesos. Entonces, si hacen eso, les va a pasar lo del grupo uno, que al momento de sumar los chulitos, los procesos van a ser, al sumar los procesos van a ser la misma. Sí. Y lo mismo les pasa a ustedes en las secuencias 16, secuencia 11 a secuencia 13 de la tabla de expectativas del nivel superior del CEL. Tienen muchos chulos en en procesos matemáticos distintos, en distintas competencias matemáticas. No es así. Por ejemplo, en esta que están mostrando, fíjense, en la secuencia 2, fíjense que en interpretar, en diseño, resolución de problemas y emplear en comunicación. Lo ideal sería que el mismo proceso se dieran las dos competencias matemáticas. Y yo otra pregunta, qué pena. ¿Podemos ir rápidamente a la parte de la tabla de afectivo para darme cuenta de algo? Eh, digo, no, en la de, perdón, en la de, o sea, la de, ay, lo de la motivación, lo del cosa de la motivación, lo de que si es un reto, pues, eh, más abajo, creo que es. Ay, es que yo acabo de ver esa diapositiva, pero ya no la veo. O sea, donde dice como que la tarea, esa. Pregunta particular para la tarea 1.1. ¿Ustedes por qué dicen que no tiene contexto? A mí personalmente la tarea 1.1, pues teniendo en cuenta que relaciona directamente el contexto del colegio, me parece como de los mejores contextos que tienen pues en sus tareas, ¿no? Ya, me da curiosidad porque ahí dicen que no se cumple el tema del contexto en la 1.1. Solo curiosidad. Listo. Bueno, entonces pasamos a grupos. Discuten, por favor, las preguntas que les acaban de hacer sus colegas. Y ya preguntar, pues digamos que para equilibrar también un poco las preguntas, por eso repites la otra, ¿vale? Y si quieres ahora, si en la discusión no hay muchas cosas, pues entonces lo ponemos como discusión. Y pues si tienen más preguntas, hacemos las preguntas, pero ya para poder contrapreguntar, ¿te parece? Pero en ese momento para que se puedan concentrar en cuestiones particulares de la actividad y puedan discutir para responderlas, la dejamos ahí, ¿vale? Listo. Entonces, Brian nos está colaborando con la creación de las salas. Tan pronto se generen las salas, comienzan los 10 minutos para que puedan reunirse y discutir las preguntas de sus colegas. No, todavía no ha salido la opción de salas. Alison, espera.
pero te aseguro que Brian lo está haciendo. Sí, lo estoy haciendo. Sí, por eso yo estoy seguro, Brian. No, qué pena. Todos confiamos en ti, Brian. Eso es. Listo, Ah. Ya, todos. Brian, gracias, Brian. Sí se pudo, muchachos. 3. Listo, voy a comenzar yo respondiendo a la pregunta que nos hace Mónica. Para eso voy a compartir pantalla, solamente para recontextualizar la pregunta. Eh, Tenemos el siguiente modelo, población vegetal, y que nos mide la cantidad de individuos en miles en términos del tiempo. Como se dan cuenta, pues ya eso es una tarea donde se presenta el modelo. Y la pregunta que nos hace Mónica es, bueno, ¿por qué no utilizamos formular en utilización de operaciones y un lenguaje simbólico formal? En general, ¿por qué no utilizamos formular en términos de PISA? Entonces, PISA nos dice que, en particular, para utilización de operaciones y un lenguaje simbólico formal y técnico, pues muestra, ¿no? Utilizar variables, símbolos, diagramas y modelos estándar apropiados para representar un problema del mundo real empleando un lenguaje simbólico formal. Vuelvo a la tarea. No lo hacemos y no lo consideramos pertinente porque ya es una tarea que presenta el polinomio. O sea, no pretendemos que el estudiante modele o utilice el lenguaje simbólico para hacer una representación o para formular una representación. Ya le damos la representación. La idea es que emplee, evalúe e interprete esos símbolos para sacar conclusiones. No que las formule, sino más bien que las interprete. Por eso no lo consideramos pertinente en ese aspecto. Listo. Y respecto bueno, Creo Alex. que va a mencionar. Y para darle un poquito más de peso, más argumento a lo que dice Fritz, si me permiten compartir un poco la pantalla, no me demoro nada. Entonces, lo que estoy mostrando es la contribución a las expectativas de aprendizaje de nivel superior, de acuerdo a nuestras competencias matemáticas fundamentales. Lo hicimos a manera general y también tarea por tarea. Entonces, como dice Fritz, sí, efectivamente formular en el uso pues tenemos cero, pero PISA ahí se formula y usa. Si se dan cuenta, emplear e interpretar fueron las competencias más altas, no solo para esta tarea, sino para nivel general, puesto que así diseñamos previamente los objetivos. Pues a la contribución de esos procesos matemáticos a nuestros dos objetivos fundamentales. Listo. Y respecto a la pregunta de Esteban, creo que fue como de pronto un pequeño error. Ahí. ¿Puedo compartir? Ahí sí, ya dejo de compartir. Listo. Ya. Listo. Entonces, sí, no, o sea, qué pena, y pues no sé, o sea, yo había escuchado también que este era la factorizable, ¿sí? Como que tenemos otros polinomios, como por ejemplo este. O sea, pues no sé si siento que fue una confusión, porque este es el que no es factorizable y este sí es factorizable, ¿sí? Eh, ya. Entonces, o sea, no sé, como que la pregunta fue, ¿por qué acá dijimos que esto no es factorizable cuando sí lo es? Pero, y de pronto hubo ahí como una mezcolanza con las ideas que salieron, no sé, toca revisar la grabación. Yo creo que yo también escuché que este era el factorizable y este el no factorizable. ¿Listo? Entonces, simplemente para tener eso presente. Y ya. Listo, muchas gracias. Reacciones, respuestas del grupo número 1. Bueno, voy a iniciar yo respondiendo a la pregunta de Nicolás respecto al objetivo número 1, en el que él pues, nos dice que solo utilizamos conversiones dentro del mismo sistema, que es el métrico internacional, y nos sugiere que utilicemos otros sistemas de medida que él mencionó, pero entonces no podemos perder de vista que estamos haciendo la unidad didáctica para estudiantes de grado octavo del Colegio San Jorge y que pues no nos podemos salir del currículo que ellos manejan y ellos en grado octavo ven específicamente medidas de métricas e internacionales. Al comentario de que la medida, perdón, imperiales,
al comentario de que la medida del sistema métrico pues solo es correr una coma y ya, pues no lo vemos así, porque al parecer pues se ve un proceso muy simple, pero lo que nos interesa a nosotros es que los estudiantes entiendan por medio de las reglas de tres o de las ecuaciones o de la proporcionalidad la estructura matemática que hay de fondo en la conversión de unidades y no solo llegar a decirles como que pues corran una coma y ya pasaron de metros a centímetros o de metros a decímetros. Eh, También pues vamos a evaluar la posibilidad de hacer una tarea en la que haya conversiones dentro del sistema imperial. Y para la secuencia, para la pregunta de la tarea 2.1, en el que hay un proceso que se salta de la secuencia 17 a la 18, no consideramos, aunque vamos a revisar nuevamente los apuntes, que debe haber una secuencia de decisión, pues es un proceso mínimo que para algunos estudiantes ya es muy obvio y ellos se lo saltan. Entonces no vemos hasta el momento que haya que hacer como de pronto una confrontación de qué decisión tomar o por qué cuál camino tomar, porque es la misma vía a la que quiere llegar el estudiante, pero pues saltándose un proceso que para él ya de pronto puede ser obvio. Listo. Con respecto, pues primero a la pregunta sobre mi comentario de que la matematización se prioriza también y que no dan las cuentas, pues en efecto no, yo no mencioné la matematización, dije representación, diseño de estrategias para resolver problemas y utilización de operaciones de un lenguaje simbólico, formal y técnico. Entonces no sé de dónde viene esa apreciación. Sobre cómo una nueva secuencia contribuye a más de un proceso matemático, pues hicimos, digamos, el ejercicio con una de las secuencias, por ejemplo, en S10 que sucede esto, ¿sí? Estamos pensando en en la tarea de aprendizaje, ¿correcto? Ese es el momento de presentación de los resultados ante los compañeros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí entonces teníamos en formulación razonamiento de argumentación, que es explicar, defender o facilitar una justificación de la representación identificada o elaborada en una situación del mundo real. Y además, tenemos en comunicación emplear, que es articular una solución, mostrar el trabajo asociado a la obtención de la misma y o resumir o presentar los resultados matemáticos intermedios. Y además, tenemos en utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico, la interpretación, que es comprender la relación entre el contexto del problema y la representación de la solución matemática. Pues nosotras vemos que todo eso se da, ¿sí? De pronto la diferenciación está en las capacidades, ¿sí? Hay una capacidad de SS10 que va hacia una cosa, otra que hace otra cosa y otra que hace otra cosa. Si eso constituye un error, pues lo corregiremos eventualmente, pero ese fue el análisis que hicimos. Doy el ejemplo de S10, pero puede haber más ejemplos que podríamos haber tomado. Y con respecto a la pregunta sobre las contribuciones a los aspectos de motivación, ya les muestro la tabla, en un segundito, yo les comparto. En efecto, pues no nos dio el tiempo, queríamos priorizar otras cosas en la presentación, entonces agradecemos la pregunta. Esta es la tabla que hicimos en ese respecto, digamos en el documento está solo explicado en prosa, por eso muestro la tabla de Excel. Entonces, pues, por ejemplo, por un lado, en el objetivo uno, las dos tareas consideramos que contribuyen a las demandas cognitivas, mientras que las dos tareas del objetivo 2 implican un reto para el estudiante, ¿sí? Las cuatro tareas, digamos que contribuyen a la identificación y como, sí, a la caída en cuenta de los estudiantes de sus errores y pues identificamos sobre todo en la actividad anterior al momento de constituir la lista de ayudas, pues que esto en efecto sucede. Como planteamos las tareas de aprendizaje, se da la interacción, como que ¿cómo decirlo? Se prioriza la interacción entre los estudiantes y pensamos en una manera y también pues con ayuda de los comentarios de ustedes, compañeros, y del profe y de nuestra tutora, cómo hacer que la interacción fuera no solo pues un motivo de motivación para los estudiantes, sino también pues que fuera consecuente con el planteamiento de las tareas. Y en términos de contexto, pues tenemos que sobre todo las tareas del objetivo uno y la primera del objetivo 2 pues son contextos que los estudiantes, digamos, se pueden encontrar con facilidad. La tarea 2 del segundo objetivo, pues es como más que ellos creen su propio sistema, entonces más bien ahí no. Entonces, este sería como nuestra tablita. En el documento final está mejor explicada, lo juro. Y ya, creo que es todo con respecto a las preguntas que tenía. Hay una pregunta aquí de Alexander, Mónica, que si quieres la revisas de una vez. Él te escribió un mensaje, es para hacer claridad, ¿vale? Porque Ok,
que te dice que en la anterior diapositiva que estabas mostrando, supongo que hace Entonces, referencia a la contribución sobre la que hizo la pregunta. sí, entonces es la primera pregunta que contesté. Esta es la que mostré al No, la contestar. anterior. Por Me eso, refiero a entonces, la anterior, en esa. Entonces, en esa fue cuando te dijiste que matematización y uso predominaban en formular. Y fue mi pregunta, al hacer la suma de los chulitos, matematización es la que menos chulos tiene en su tabla. de Porque formular, de matematización. no por eso, pero yo digo que formular, o sea, nosotros decimos, listo, cada uno de Me refiero a la los, competencia matemática solamente de matematización. Tú habías dicho que matematización y el uso de operaciones son las que más eh, predominaban, pero por eso hice mi pregunta. Matematización apenas tiene, ya te digo, que yo hice la suma esta mañana. Tú tiene. ah, formato. Matemáticas. Siete. Siete chulitos en todas las tareas. Entonces, creo que no nos predominan porque la que menor tiene las siete competencias. lo que hicimos para esta diapositiva y en el documento final fue mirar cada uno de los procesos matemáticos en qué capacidades matemáticas fundamentales se priorizaban más cada proceso matemático, no en general. Por eso esta diapositiva es distinta a esta, que esta sí es en general. Entonces, independientemente de que matematización tenga solo 7 chulitos y estas tengan como 15, pues si uno mira solo las columnas de formular, entonces formular se prioriza en la matematización y en la utilización de operaciones de un lenguaje simbólico formal y técnico. Lo mismo, por ejemplo, en interpretar. Interpretar se prioriza en comunicaciones, razonamiento y argumentación, pero comunicación y razonamiento y argumentación en general tienen poquitos chulitos, ¿sí? Por eso no están acá. Esa es ese es Vale, lo el vamos a análisis dejar que ahí. hicimos. Lo vamos a dejar ahí y tengo un comentario con respecto a cómo se puede interpretar la tabla que ustedes generaron, ¿vale? Pero pues esta conversación la dejamos ahí y ahora si quieren la retomamos con unos ejemplos y vemos si tiene sentido o no enfrascarse en esta discusión. Ya lo vemos, ¿de acuerdo? Ya lo tengo apuntado aquí en mis comentarios. Em, entonces, perdón, ¿alguna otra reacción del grupo número uno a las preguntas? Listo. Entonces, grupo número dos, reacciones, respuestas. Bueno, yo voy a responder las preguntas de Erika y de Nicolás. Entonces, Erika nos hace la pregunta de por qué las secuencias 16, 22, creo que quisiste decir, porque pues es la 22, o pues también metiste la 29, porque tenía solo una capacidad. Entonces, pues primero queremos aclarar que en nuestro documento de listados, S16 tiene dos capacidades, S22 tiene tres capacidades y S29 también tiene dos, siendo S29 la secuencia de decisión nueva que colocamos en la tarea 2.2 del tablero de Galton. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos que el estudiante confronte, uno, el tablero o la máquina física que hemos llamado todo el tiempo, y lo pueda confrontar lanzando tantas bolitas físicas como pueda. Eso es lo que dice nuestra tarea 2.2, creo que más adelante la tengo. Ahorita ven yo. Ah, no, perdón, eso estaba en los cambios que hicimos. Acá está. Entonces, dice, lanza tantas canicas como se pueda, repite los experimentos hasta encontrar semejantes. Haga un análisis sobre el comportamiento final de distribución binomial de las canicas en la máquina o en la simulación. Evidentemente, el estudiante va a encontrar que puede irse o por la herramienta física que le va a ocasiona varios tipos de errores, ¿no? El manipular la herramienta ocasiona una serie de errores que pues también tenemos descritos eh, y que le va a permitir comparar contra el simulador virtual que pues digamos que puede llegar a dudar en la programación de ese simulador. O sea, no todas las simulaciones van a dar la misma aleatoriedad que digamos que la máquina física. Entonces digamos que eso es lo que buscamos nosotros al hacer esa bifurcación en ese 29. ¿Listo? Y en ese
28, pues obviamente estamos mirando también dos capacidades que son las de interacción, es decir, aquí los estudiantes como trabajan en grupo esta tarea, pues van a tener que decidir si se trabaja con el tablero virtual o el tablero físico. Y con respecto a lo que Nicolás nos decía, con respecto a a contribuciones a los aspectos de motivación, pues obvio que tiene un contexto. Repito, la tarea 1.1 habla de la cooperativa del Liceo del Encuentro, la 1.2 habla de las notas de los estudiantes con los que vamos a trabajar, la 2.1 habla de las Olimpiadas Matemáticas y la 2.2 habla de tareas, de la tarea del tablero de Galton. Entonces, pues si es por poner los chulitos, pues nosotros podríamos haber colocado el chulito en contexto también en 1.1. Pero digamos que aquí quisimos darle énfasis a aquello que en los apuntes nos decía sobre tareas auténticas. Es decir, si yo cambio la cooperativa por, no sé, por restaurante o por fotocopias, no sé, pues la tarea se va a volver, digamos que con la misma información y no va a ser como tan auténtica como las otras tres. Digamos que esa fue una consideración que nosotros hicimos porque pues al hablar de las notas propias de los estudiantes hay mayor interés, mayor trabajo, igual que las Olimpiadas y pues digamos que seguimos insistiendo que la tarea de interactuar con un objeto físico puede llegar también a motivar a los estudiantes, digamos que pues en este caso porque son los estudiantes con los que yo trabajo y que pues les gusta interactuar mucho con cosas, son bastante inquietos para su edad. Entonces con esto doy respuesta a esas dos preguntas. ¿Es tú o Esteban? Bueno, Permíteme, yo me por encargo. favor. Ah, sigues tú, dale. Dale, listo. Bueno, yo me encargaré de responder las preguntas hechas por Alexander en cuanto a, si quieres poner eso. Pues que si de pronto consideramos que son pocos como las contribuciones que hacemos en ambas tareas al tener solamente, pues por ejemplo en la tarea 2.4 chulitos. En el caso de la comunicación, pues bueno, pues como grupo consideramos que pues no es poco, pues ya lo que hacemos es priorizar tanto la matematización como la comunicación. Entonces, pues ya que básicamente pues las tareas el estudiante tendrá que, bueno, realizar operaciones, aplicar sumatorias, extraer información, utilizar el tablero de Galton, utilizar medios digitales. Entonces, pues lo que estamos haciendo es priorizar esas dos, la comunicación y la matematización, sin dejar de lado pues las demás capacidades matemáticas fundamentales, pues porque igual allí también lo que hacemos es, bueno, que el estudiante tenga que razonar, tenga que diseñar estrategias, tenga que utilizar herramientas matemáticas, pero pues en esencia es que priorizamos tanto la comunicación como la matematización. Sí, sí, está. Eh, Compañeros, permítame, porfa, yo comparto pantalla para hacer un poquito más claro con la explicación. Bueno, pues si quieres, déjame compartir para que la compartan. Eso. Muy bien. Entonces, para contestar a las dos preguntas de la compañera Mónica, hacían referencia a este grafo. La parte azul hace referencia al camino, a la tarea que implica que el estudiante tiene que utilizar una hoja de cálculo, es decir, tiene que utilizar un software para resolver la tarea. ¿Sí? Entonces, la segunda pregunta era por qué la 12, la secuencia 12 y la 13 no estaban chuleadas, pues no estaban coloreadas, pues nos faltó color. Ahí nos faltó color. Eso fue lo que pasó. Y la primera pregunta, pues, a ver, la intención del grafo, ¿cuál es? Entonces, en este punto, las secuencias 13, 12 y 11 son un momento de interpretación. ¿Sí? Estas secuencias son un momento de interpretación previas a qué? A una decisión de cómo interpreto, ¿sí? Previas a una decisión de cómo interpreto, que es la secuencia 3. Pero por acá, por la secuencia 10, entonces el estudiante va a tener la posibilidad de esta secuencia S17, pasar de S10 a S17, donde tiene que hacer la gráfica de la campana de Gauss, tiene que realizar la gráfica de la campana de Gauss para poder tomar esta decisión de aquí, ¿sí? Pero resulta que en la secuencia 10 se puede no hacer la campana de Gauss y pasar a la secuencia 13 y hacer un proceso de interpretación sin necesidad de la secuencia 17. Esa es la intención del grafo. Muchas gracias. Entonces sí les falta la secuencia de decisión.
¿Cómo? ¿No escuché lo último? Que entonces sí les falta la secuencia de decisión. De ese 10 a ese 13. Sí, pues con la frase que hiciste de puede no hacerlo por aquí y puede sí hacerlo por aquí, entonces el estudiante va a tomar la decisión de cómo hacerlo. Que eso es como entiendo la pregunta original de Mónica. Mónica, Pues yo Ok. lo que entendí de la explicación de Esteban es que si se salta en la gráfica, entonces lo que yo entiendo del grafo y la explicación es que el único camino de interpretación sería el de S13. Ahora, 13. si sin hacer la gráfica se puede hacer la interpretación S13, S12 o S11, perdón, tendría que ir de S10 a S3. Depende de sin la gráfica si se puede hacer los otros dos caminos de interpretación o no. Pues no sé, ahí ya sería. Sin la gráfica, pues no se podría hacer el camino de interpretación, por ejemplo, el 11 y el 12, ¿sí? También con la gráfica se puede hacer el camino de interpretación 13, ¿sí? Pero sin la gráfica también se podría hacer. Entonces ahí sí tendría que ir de S10 a S3 de nuevo. O sea, sería como que puedo no pasar por S17, pero de Ok, S10 tiene que pasar a S3 para que puedan de nuevo escoger sin la gráfica. ok, ok, ok. o sea, el punto clave ahí es qué tipo de información se obtiene en S10 Sí, y el estudiante qué puede hacer con esa información. Si la frase como respuesta a esa pregunta es, con la información que el estudiante obtiene de S10, puede hacer el procedimiento S13 o puede hacer el procedimiento S17, entonces de S10 hacia adelante sería una secuencia de decisión y luego vendrían S13 y S17. Si esa es la frase de la respuesta, ¿vale? Si por el contrario, después de ese 10 solo se puede hacer ese 17, digamos, tiene sentido hacer ese 17, y el tipo de información que el estudiante obtiene de ese 10 no le permite hacer ese 13, pues ahí tenemos un problema en el grafo. Y tendríamos que ver qué pasa entonces o qué necesita el estudiante entonces para poder realizar ese 13. O sea, qué tipo de información es la información de entrada a ese 13. ¿Sí me explico? sí. Listo, lo dejamos ahí. Si quieren ahora después en la conversación que tengamos en mis comentarios, lo volvemos a retomar, ¿vale? Listo, listo. Listo. Bueno, ¿Alguna otra reacción? Listo. Bueno, muy bien. Em, yo creo que voy a regresar a algunas de sus preguntas ahora. Les anticipo antes de irnos a tomarnos un café. Y como siempre, lo que les pido es, mientras se toman el café, piensen pues en cómo les preguntaron qué cuestiones vieron, sobre todo comparen sus presentaciones, compárenlas en el sentido de qué les pareció interesante de la presentación de sus colegas, qué les hubiera gustado incluir en su presentación, qué consideran de su presentación que fue importante, que fue interesante y que sus colegas no tuvieron en cuenta, ¿vale? Mis comentarios van a ir un poco también en ese sentido, pero todo con el propósito de que cada vez que hagan una presentación, pues tengan como una visión mucho más clara de cuál sería el tipo de información clave de la actividad que se puede mostrar. ¿Listo? Y pues digamos que relacionado con la presentación final de sus colegas dentro de 15 días, pues todo este ejercicio de presentaciones pues va a tener un hito final y el más importante que es esa presentación. Entonces, todo este aprendizaje que tienen de sus presentaciones, en esos 20 minutos de su presentación final, cuando ya le van a decir adiós a este programa, pues ahí es donde todos deberíamos decir, ¡wow! ¡Qué presentación tan tremenda de este grupo! ¿Listo? Vale. Nos vemos a las 9:50. ¿Listo? Vale.
Pero en 6 días, mira el resumen de este periodo. 6 días corridos. ¿Va corriendo? Sí. O sea, ustedes son de día 1, día 2, Ajá. día 6. Ah, ese método me gusta mucho. Sí, Porque no se pierde. mira, ahí está. Verificado según el tercero. Los puntos de control están antes ganadores de diagnósticos de la industrial. Sí, todas las pues, yo no lo puse. Bueno, Pero en una sola evaluación tú sacas 3 indicadores. sí. Ah, bueno. Con el instrumento te da para pensar. No, y ahí tenemos un recta. Sí, porque si fueron 15. Bueno, ¿listo? Vamos a estar sentados. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿En la sala? Listo. Bueno, entonces, lo primero, como unas reflexiones generales de sus presentaciones, esto ya se vuelve recurrente y es, si pensaron en las presentaciones de su grupo y de sus colegas, pues se pudieron dar cuenta de diferencias, de similitudes, de pronto de la manera como presentaron la información. Y yo creo que nuevamente de cada uno de ustedes, de cada grupo, se puede destacar algo de la presentación, ¿sí? En términos de la concreción de lo que presentaron, en términos de la concreción del discurso y pues digamos la forma también es importante. Con respecto a eso, pues la forma, yo les he dicho muchas veces que no es necesario incluir muchísima información en una diapositiva para mostrar que uno trabajó mucho. ¿Mm? Uno puede incluir muy pocas cosas, pero el discurso va a dar cuenta de todo lo que se hizo para lograr esas cosas que aparentemente son pocas. Entonces, cuando muestran muchísimo texto, muchísimos apartados, párrafos, pues no necesariamente están transmitiendo las ideas de todos esos párrafos. Entonces, repito, no es necesario presentar toda esa cantidad de texto si no lo van a usar en la presentación, ¿de acuerdo? Pueden usar, en cambio de 5 textos, usar 2 textos y hacer una descripción más detallada de esos 2 textos y mencionar que hay más trabajo relacionado con esa construcción de los textos que pues está incluido en otro lugar, ¿vale? Y esto también implica no caer en ese error de, es que todo está en el documento, entonces si quiere ver más, pues vaya al documento. Pues no. Entonces, la idea es poder organizar esto como forma. Algo que me pareció muy importante en términos de diferencias es la manera como presentaron los grafos. Entonces, lo van a recordar muy claramente. Algunos grupos mostraron todo el grafo y sobre el grafo resaltaron lo que cada tarea, digamos, activaba o contribuía, ¿sí? Pero uno de los grupos presentó secciones del grafo. Entonces, en mi opinión, pues es más fácil para un espectador, pues ver el total de las cosas y ver cómo de ese total se están cubriendo partes pequeñas. Porque claro, yo creo que todos tenemos en la cabeza los grafos o por lo menos recordamos algo o sabemos según la gráfica que nos muestran hacia dónde van los grafos porque ya sabemos construirlos, los hemos construido y pues los hemos visto muchas veces. Pero una persona que no tenga esa relación tan directa con los grafos, pues seguramente no lo va a encontrar. Y le recuerdo que estas conversaciones que tenemos, sus presentaciones son publicadas en el canal de YouTube de la Facultad de UVD. Y hay mucha gente que ve esos videos. Entonces, pues la idea es poder ser tan concretos, pero también que, así como los documentos, que los videos, sus presentaciones sean completas. ¿En qué sentido? En que todo lo que muestran en un video, así como todo lo que presentan en un documento, se entienda en el mismo documento, en el mismo video. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que hay un problema con un texto? Voy a usar como ejemplo los textos. ¿Cómo sé que el texto no está completo? Pues porque en algún apartado ustedes están mencionando información que está en otro lugar y hacen referencia a esa información, pero no contextualizan lo que están presentando. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, decir las ayudas de las tareas o hacer referencia con las ayudas de las tareas o tenemos 5 ayudas de las tareas. Esas ayudas están en ese otro documento.
Pero estas ayudas son importantes porque. Entonces, si alguien está interesado en saber cuáles son las ayudas, ¿qué va a tener que hacer? Pues irse hasta el otro lado a buscar esas ayudas. Pero si ustedes en el documento dicen, por ejemplo, la ayuda uno y la ayuda uno no está escrita ahí, pues ese documento está incompleto. Es diferente que yo use como ejemplo tres ayudas y diga, la ayuda uno, que es esta, tiene este propósito particular para este error particular. La ayuda 2 que es esta, y entonces yo describo eso con toda claridad, y después digo, para otros errores hemos generado otras ayudas. Esa otra información está disponible en otro lugar. Entonces yo como lector, cuando vea esos ejemplos y vea cómo fue que hicieron ese proceso sistemático, pues voy a entender el proceso sistemático. Y puedo imaginarme cómo hacer una ayuda para un error, ¿vale? Pero si esa es toda la información que estoy buscando, ese documento completo ya satisfizo mi curiosidad o mi necesidad de información. Pero si yo lo que estoy buscando, además de conocer cómo se hizo, es cómo son las ayudas para este tema en particular, pues ustedes me dicen dónde está y yo puedo ir y buscarla. ¿Listo? Entonces fíjense que son dos cosas diferentes. Cuando apenas menciono que existe algo, pero hago referencia a ese algo sin presentarlo, eso es un documento incompleto. Y pasa lo mismo con las presentaciones. Que ustedes nos cuenten que hicieron una cantidad de cosas, que nos muestren imágenes y textos de todo lo que hicieron, pero que no lo expliquen, pues en ese sentido también sería incompleto, porque lo que están presentando, pues no lo están explicando, ¿vale? Y le repito, todos nosotros que hemos pasado por esto sabemos la cantidad de trabajo que implica poder llegar a una presentación como la que ustedes tienen aquí cada 15 días. ¿Mm? Entonces no estamos esperando que nos muestren la cantidad de cosas que hicieron porque sabemos la cantidad de cosas que hicieron. Entonces ya me voy a centrar en algunas cuestiones que creo que, digamos que hicieron un poco de falta, en mi opinión. Seguramente compartirán algunos de ustedes mi opinión. Y que eran importantes en esta presentación. ¿Listo? Entonces, una cuestión de forma para terminar estas cuestiones de forma. Las muletillas en las presentaciones o cuando hablamos son usuales en, nosotros, me incluyo, pues son de alguna manera frecuentes, o sea, todos tenemos alguna muletilla, ¿vale? Y pues no nos damos cuenta que la tenemos. Ese es el punto. Entonces yo estoy seguro que tengo muletillas, pero no identifico cuáles son las muletillas, porque es mi manera de expresarme, mi manera de hacer las cosas, ¿vale? Este vale que acabo de decir siendo consciente puede ser una de mis muletillas. Que termine una frase y diga vale. Y cada vez que termine una frase, si digo vale, 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 pues eso se vuelve un poquito cansón. ¿Sí? Entonces quiero que se escuchen, ojalá después, cada uno de ustedes, o escuchen a sus colegas y puedan ayudarles a identificar esas muletillas. Porque uno mismo, pues es complicado poder identificarlas. ¿Por qué es importante identificarlas? Porque la muletilla se convierte como en una estrategia para pasar a otro punto del discurso. Y entonces, si hacemos ese ejercicio cada vez que estamos pensando en una idea, pues esa muletilla se va a volver un poquito cansón. ¿Qué tipo de muletillas? Entonces, cuando terminamos, las muletillas aparecen cuando terminamos las frases. ¿Qué tipo de muletillas? ¿Correcto? Entonces, estamos en una explicación y tenemos el grafo de secuencias de capacidades. ¿Sí? Y nos preguntan. Y si fuéramos muy estrictos, diríamos, pues sí, eso es lo que nos está mostrando. Ahí está. Hacer preguntas o palabras con ese tono de pregunta, pues también es una muletilla. ¿Correcto? Fue otra que escuché hoy. Y yo sé que todos nosotros que hemos estado en clase con estudiantes, pues es inevitable hacer estas frases o usar estas palabras interrogativas porque les estamos preguntando a los estudiantes como, ¿entendieron? ¿Queda claro? ¿Listo? Ajá. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Entonces, ese tipo de cuestiones no nos damos cuenta, repito, en nuestro discurso, pero cuando estamos tan pendientes de una presentación como la de ustedes, en que estamos atentos de todo lo que dicen, pues
esa muletilla se convierte como en la gota de agua en una habitación en silencio, que ¡cling! Suena. Y al principio como que llamó la atención, pero si después vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, entonces ya distorsiona un poco las cosas. Son cuestiones menores, pero repito, de cara a lo que va a ser su presentación, perdón, al final del programa, pues yo creo que vale la pena que lo piense. Y que si han identificado todas las que yo tengo, pues que también me lo digan y eso es un favor que les pido. Pues Carlos, sí, ya aquí tengo la lista. Estaba esperando este momento para poder soltar la lista de las muletillas que me causan curiosidad o me molestan. Bueno, entonces eso para que lo tomen un poquito en cuenta, repito, de cara a las presentaciones futuras. Ahora sí, me voy con comentarios que tienen que ver nuevamente con todas sus presentaciones y un poco con la discusión que teníamos antes. Pregunta, con algo de sus comentarios. Esto es para que todo lo piense, no para que lo respondan, sino para que todo lo piense. Y en lo que sigue de mi discurso, voy a tratar de ayudar a responder la pregunta, ¿vale? Entonces, ¿qué valor tiene la cantidad de capacidades en una secuencia de capacidades? ¿Cómo valoran? Tal vez la pregunta inicial debería ser, ¿valoran la cantidad de capacidades que tiene una secuencia de capacidades? Lo digo de otra manera. Para ustedes, ¿son más importantes las secuencias de capacidades que están conformadas por más capacidades? Por ejemplo, una secuencia de capacidades que tiene solo dos capacidades es menos importante que una secuencia de capacidades que tiene cinco capacidades. ¿O qué pasa con las secuencias de capacidades de una sola capacidad? ¿Ustedes las están evaluando todo el tiempo o les dieron ya un valor? Las secuencias de capacidades son procedimientos que ustedes han concretado. ¿Cómo? Pues con todos los procesos que hemos hecho y ha sido decisión de ustedes. De ustedes, quiero decir, integrantes de cada grupo. Y ustedes han tomado la decisión o se han puesto de acuerdo. Estas tantas capacidades configuran este procedimiento y entonces lo vamos a llamar de tal forma. Y le ponemos la etiqueta tal. Secuencia de capacidades 5. Ya. Quedó la secuencia de capacidades 5. Siempre que entre el grupo hablan de la secuencia de capacidades 5 o quien los comenta sabe que la capacidad 5 significa tal procedimiento. ¿Mm? Pero ustedes lo han definido en términos de procedimientos. Y si ese procedimiento está incluido en los grafos de secuencias de capacidades de sus tareas, pues tiene una importancia para el tema, para el desarrollo de su tema, para las tareas prototípicas porque provienen de ahí y para las tareas de aprendizaje que están diseñando en este momento. Pero es la secuencia de capacidades que ustedes han determinado, ¿vale? Entonces, vamos a continuar un poco con este tema de la valoración de lo que ustedes han definido hasta ahora. Y me paso entonces al tema ya de la discusión como con esta introducción. Y es el tema que desarrollaron hoy con sus presentaciones sobre la contribución de las tareas a los objetivos de aprendizaje. Entonces vamos a hablar de esta cuantificación. Y quiero que todos se ubiquen, si tienen ahí en sus computadores, lo recuerdan seguramente sí, las tablas de Excel donde pusieron sus chulitos. ¿Mm? En algún lugar de los apuntes, estoy seguro, dice que, o yo lo he dicho muchas veces, o varias veces, que aunque se cuantifiquen esos chulitos, el valor que va a tener la contribución no va a provenir de la cantidad de chulitos. Que si en la tabla en Excel, en cambio del chulito, ponen un 1 para que al final ustedes configuren una suma, pues la contribución no va a ser mayor o menor en términos cuantitativos por la cantidad que ustedes obtengan ahí. ¿Vale? Ese vale ya, estoy siendo más consciente del vale. Entonces, eh, repito, aunque se cuantifica, pues la pregunta que tendríamos que hacernos, entonces, ¿cuál secuencia es más importante o qué contribución es mayor? Y la pregunta que se me ocurre es calificado sobre cuánto. ¿Sobre 10? Entonces tengo tres chulitos de 10.
¿De dónde salió el 10? No, que de 5, ok. ¿De dónde salió el 5? O sea, ¿cuál es el tope? ¿Cuál es el máximo valor sobre el que van a cuantificar y a evaluar esa contribución? Es, es una, digamos, como una reacción natural, pues, de nosotros, profesores, porque calificamos y generalmente lo que hacemos es poner un tope y hacemos cualitativa o cuantitativamente una distribución de lo que consideramos ese resultado que los estudiantes nos están mostrando de algo. Este estudiante dentro de mi escala de valoración está ubicado más o menos por aquí y este más o menos por aquí equivale a un 8 o equivale a un sobresaliente o equivale a un aceptable o equivale a un 3.5, pero siempre estamos jugando como con esas métricas, ¿cierto? Pero en este caso de la contribución, no podemos homogenizar la contribución entre nosotros como grupos. Si yo traigo mi trabajo de la maestría y les muestro mis tablas, tendríamos exactamente la misma discusión. ¿Y usted por qué dice que tiene más contribución acá si aquí solamente tiene tantos chulitos? ¿Sí? Lo que quiero, a donde quiero llegar con esta discusión es que esa valoración de si es mayor o menor contribución, pues la está determinando el grupo. ¿Qué es lo que sí deberían hacer? Es argumentar por qué consideran que esa contribución es mayor en el sentido de cómo satisface lo que cada grupo está buscando como expectativa de aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si mi tarea de aprendizaje es algo muy concreto porque mis estudiantes están en sexto grado y yo lo que quiero es que los estudiantes sepan que una manera de multiplicar es esta gráficamente, pues es eso lo que yo quiero. Si hay un colega que me dice, pero espéreme, lo que pasa es que también existe esta y 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 esta otra oportunidad o posibilidad. Sí, yo sé que existen, pero esto es lo que yo quiero para estos estudiantes. Si yo logro esto e identifico esta contribución, para mí eso es chulito, grande, porque estoy logrando esa contribución. Es lo que yo quiero lograr. Y ustedes como grupo se han puesto de acuerdo en qué es lo que quieren lograr. ¿Se acuerdan del módulo 3? Que hicieron unas tablas también y que también pusieron muchos chulitos. Lo que deberían hacer es comparar esa tabla del módulo 3 con la tabla que obtuvieron ahora y poder hacer esa comparación. Nosotros lo que esperábamos era tener una mayor contribución en formular, en estas capacidades matemáticas fundamentales. Ya vamos a la discusión de si se pueden en más de una o menos de una. Pero ustedes ya tienen una referencia de lo que ustedes mismos estaban esperando. Entonces tienen las tareas de aprendizaje, que es lo que van a implementar el próximo semestre. Entonces, ¿cuáles son los resultados de eso? No es si tengo más o tengo menos, sino es qué tengo ahora comparado con lo que quería tener. ¿Cuáles eran mis expectativas? ¿Y qué es lo que estamos encontrando ahora? Repito, en el contexto de los estudiantes y en el contexto de su propuesta. Que si yo digo, logramos la mayor contribución con 5 chulitos, y otro grupo dice, no, pero espérame, es que nosotros logramos la mayor con 20. ¿Ok? Está bien. Felicitémonos mutuamente porque logramos lo que queríamos lograr. ¿Mm? No tienen la misma cantidad de secuencias de capacidades. Dentro de cada secuencia de capacidades no tienen la misma cantidad de capacidades. Eso no es una regla para poder hacer esa construcción. Entonces no podemos hacer esa comparación. ¿De acuerdo? Pero repito, sí debemos ser capaces de argumentar por qué sí y por qué no. Porque yo que comento a tal grupo, sí le podría decir, momento, ustedes dicen que están logrando mayor contribución acá, pero de acuerdo con la información que tienen acá, pues a mí me parece y puedo argumentarlo. ¿Mm? Que es lo que entiendo estaba tratando de hacer Alexander. Según lo que yo veo aquí, ustedes están diciendo esto, pero yo opino que tal cosa. ¿Sí? Pero la cuantificación es lo que mete ruido en la discusión, porque el hecho de tener más o menos chulitos, ¿sí? No, comparado con qué, ¿cuál es la escala de valoración? Eso iba a llegar, pues no compararlo con Coge el micrófono. perdón. Pues no compararlo con el otro grupo porque es absurdo. Por el número, porque cada grupo tiene distintos números, pero sí me refería sobre al total. Tampoco se puede sobre el total de chulitos dentro de eso, tampoco. No, Uy, pero entonces, ¿cuál sería el sentido de la tabla? compararla con lo que tú tenías como expectativa. De lo Claro, módulo. claro. Ok. Y ver en qué medida, déjalo, gracias.
y ver en qué medida están logrando como grupo conseguir lo que quieren conseguir. ¿Sí? ¿Y por qué? A ver, la cuantificación sí es una referencia, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que no es una referencia. La cuantificación es una referencia, claro. Pues si yo veo una tabla llena de chulos, pues yo puedo irme por filas y decir, uy, este tiene un solo chulo. Aquí pasó algo. Que no tenga nada. Pero hay otras que tienen muchos más. Claro, la cuantificación en ese punto me sirve un montón, porque yo puedo decir, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Porque esta solamente tiene un chulito, en cambio esta tiene 5. Entonces, posible respuesta. No, lo que pasa es que esta secuencia es solamente para esta partecita de la solución de la tarea en que el estudiante solamente tiene que hacer esto y no tiene que hacer nada más. ¿Satisface lo que yo quiero que haga? Sí. ¿Con un solo chulo? Sí. Es que yo no necesito que todas tengan 20 chulos, ¿vale? Porque cada tarea tiene, o mejor, cada secuencia de capacidades tiene un momento dentro de la solución de la tarea. ¿Mm? Yo puedo tener diferentes secuencias de capacidades con un nivel de importancia relativo dentro de la solución de la tarea a la que le quiero apuntar mucho más. Un sistema de representación, un procedimiento, ¿sí? ¿Qué debería preocuparme? Que si yo quiero destacar el uso de un procedimiento, pues que el procedimiento no esté contribuyendo a nada. Entonces, ¿para qué está el procedimiento ahí? No estoy logrando lo que yo tengo como una expectativa como profesor. Yo espero que el estudiante, cuando vaya a hacer este procedimiento, sea capaz de formular en esta capacidad matemática fundamental. Eso es lo que yo estoy esperando. ¿Qué pasa con las tareas de aprendizaje? No pasó. Entonces, esa es mi referencia. Yo quería esto con mi tarea prototípica y tengo mi tabla, ahora tengo mis tareas de aprendizaje y pues veo ahí una inconsistencia. ¿Mm? Esa es la comparación. La cuantificación, repito, me sirve como referencia para identificar esas cosas, pero no puedo usarla como un totalizador de la contribución en términos de valoración cuantitativa, ¿vale? Y tampoco en los procesos. O sea, si un grupo dice... El objetivo 2, evaluar. Pero uno al cuantificar los procesos se da cuenta que evaluar es el menos que tiene, entonces tampoco... Claro, yo podría hacer el argumento, pero es que ya estás metiendo algo del argumento. O sea, no te estás quedando solamente con la cantidad de chulitos, sino estás poniendo algo de argumento. Porque En el objetivo dice que su expectativa de aprendizaje para los estudiantes es evaluar los resultados sobre tal cosa. porque esa era la otra Y pregunta en al, la tabla al no grupo se 1, aprecia que estén que los haciendo eso. segundo objetivo dicen evaluar, pero al hacer la suma, evaluar es lo Vale, menos. pues ya tienes argumentos para hacer tus comentarios individuales. No, eso no, yo evalúo eso. Ya le diste ideas a quien tiene los comentarios individuales para ese grupo. O sea, a lo que voy es a eso, o sea, los argumentos. O sea, no nos quedemos con la cantidad de chulos, ¿sí? Vamos a ver cómo está estructurado toda la planificación, porque eso que acabas de decir, repito, es importante como argumento. Si en el objetivo está que quieren hacer esto, pues lo que se esperaría es que digan que la contribución, la mayor contribución está en estas cuestiones. ¿Mm? En los procesos sí, pues las competencias no, lo que estoy entendiendo. No, en todo. No, te voy a decir, no te pongo- No, espérate porque aquí yo no estoy poniéndole chulito solamente a procesos, sino al producto, esto es esto es una malla, esto es un producto cartesiano entre los procesos y las capacidades matemáticas fundamentales. Tú no puedes evaluar un proceso solo, porque el proceso está ligado a las 7 capacidades matemáticas fundamentales. Entonces, si tú quieres decir formular, ¿con qué proceso, con qué capacidad matemática fundamental? Entonces, no te estoy diciendo que solamente procesos, por eso, son las dos cosas. Es que es el cruce de las dos cosas. Fitzgerald, en una de sus respuestas, que también lo voy a hacer ahora, pues presentó la tabla y pues hizo lo que todos, supongo, hicieron para poder construir su tabla de chulitos. Y fue tener la tabla de referencia de PISA, irse por formular a la capacidad matemática fundamental y decir, aquí dice esto, ¿cómo interpretamos esto para nuestro trabajo? ¿Aplica o no aplica? No, no aplica, listo, no tiene chulo. Pero en cambio este otro texto que está en este proceso para esta capacidad matemática fundamental, ¿aplica o no aplica? Sí, se aplica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, chulo. Yo supongo que eso fue lo que hicieron. ¿Sí? Fíjate que así, y me estás diciendo que sí, Alexander, y es proceso, capacidad matemática fundamental.
No solamente proceso, ni no solamente capacidad matemática fundamental, las dos cosas combinadas. Que yo al final, perdóname, pueda decir que al proceso al que más contribuimos con nuestra propuesta sea formular, claro, yo lo puedo decir, ¿sí? ¿Qué tengo como referencia? Algo que he cuantificado. Claro que sí. Para eso te sirve la cantidad de chulos. Para decir, aquí tengo más, aquí tengo menos. Pero no para decir, no para calificarlos totalmente, ¿sí? Sino para poder decir, estamos contribuyendo en menor o en mayor medida a tal cuestión, ¿vale? De manera individual para cada capacidad matemática fundamental también lo puedo hacer. Entonces entonces me voy por las filas de esa tabla y voy a poder decir, a matematización, miren que sí hay una mayor contribución. ¿Mm? ¿En qué procesos? Entonces hablo de procesos, pero no lo puedo desligar una de la otra. ¿Sí? A eso es a lo que voy. Yo no puedo decir, es que matematización ganó. Yo no puedo, digamos, repito, no es darle valores a eso, sino a que están contribuyendo más. Y repito, esto que están haciendo, ¿cómo es con respecto a su expectativa desde el módulo 3? Es eso. En el módulo 3 planearon el viaje. En este módulo comenzaron el viaje. Pues, ¿cómo les ha ido? Pues el cómo les ha ido debería ser, pues, qué era lo que pensaban hacer. Yo hoy, por ejemplo, tengo pensado ir a comer a un restaurante. Lo tengo desde esta mañana y voy a almorzar allá. ¿Y qué tal que a mitad de camino termine comiendo una empanada en una tienda en la esquina? Pues, ¿cómo le fue con el almuerzo? Pues yo puedo decir, me fue terrible, porque yo no quería comerme una empanada, yo quería ir a ese restaurante, ¿sí? Entonces siempre es pensando en esas referencias. ¿Listo? ¿Alguien en la sala tiene alguna reacción? Sí, ¿No le gustan las empanadas? no. Listo. Es que con respecto a eso, sí, porque cuando nos hicieron la pregunta, y pues digamos que nuestras tareas han buscado mucho la matematización y la comunicación. Evidentemente, cuando estuvimos haciendo el análisis y colectando los chulitos, herramientas matemáticas, pues es evidente que no tiene casi muchos. Pero cuando digamos que entramos en la discusión, decimos, bueno, pues, ¿cuántas son las herramientas matemáticas que tiene nuestro tema? Y entonces nos íbamos a mirar los documentos de análisis de contenido y decimos, pues tampoco son muchas, ¿sí? Porque la mayoría tiene que ver con conocimientos previos y pues no las vamos a incluir acá. Y si nos quedamos con la desviación estándar de varianza, pues ya son mucho menos, ¿sí? Y si le metemos entonces los valores Z y o sea, son contaditas, mejor dicho, ¿sí? Entonces, digamos que ahí era donde ya es importante, sí es importante, así tenga un chulo una de las tareas, para nosotros era importante. ¿Cómo saber eso? De acuerdo. Entonces, reitero, voy a decir lo que tú dices y reitero lo que había dicho antes. El grupo es el que está en este momento, digamos, tranquilo o intranquilo con los resultados de este análisis. ¿Mm? Independientemente de la cantidad de chulitos que hayan puesto donde los hayan puesto. Porque es la sensación con la que se están quedando. O sea, nosotros sí estamos aportando como dijimos que íbamos a aportar. Sí estamos haciendo eso. O sea, los estudiantes real, sí le estamos dando la oportunidad, o mejor, sí les vamos a dar la oportunidad a los estudiantes el próximo semestre que formulen en estas capacidades matemáticas fundamentales con estas tareas que les estamos dando. ¿Sí vamos a lograr esto realmente? Todo lo que ustedes presentaron hoy es su punto de vista, ¿sí? Es su percepción. Ustedes creen en este momento que eso es lo que va a suceder. Pero cuando lleguen a la implementación, pues ahí es donde se van a dar un poco de vueltas. Pero la tranquilidad que debe tener cada grupo es sobre eso. Eso que estamos planificando o que propusimos en el módulo 3, con esto que estamos haciendo en el módulo 4, es coherente, es consistente. La consistencia puede ser un chulo, ¿sí? ¿Es consistente? ¿Sí o no? ¿Vale? Y con esto me paso a otro comentario que tiene que ver con algo que a mí me faltó en sus presentaciones. Y lo pongo aquí como una pregunta, la voy a leer para acordarme mejor. ¿Cuáles son los posibles cambios a la propuesta, a su propuesta, la de cada uno de ustedes, con motivo de los resultados de este análisis, en términos de las secuencias de capacidades y de los errores? No lo entendí en las presentaciones, seguramente está en el documento final, pero no percibí
como esa cuestión clave de resultados de esta actividad. Si escuché modificación, tuvimos que hacer tal cosa, vimos que esta secuencia de capacidades, ¿sí? Pero algo como esa conclusión, como después de hacer todo esto, ¿en qué estamos? Poder tener esas frases finales de reflexión y hasta pues para poder compartir con los colegas, así como lo ha sucedido varias veces, lo han hecho antes, es pues tenemos esta situación. Tenemos esta tarea con un solo camino de aprendizaje. Nos dimos cuenta de eso, no hay chance, no tenemos más. Ayúdenos, por favor. O después de hacer todo este análisis, nosotros que queríamos meter aquí herramientas tecnológicas, resulta que los chinos están trabajando con lápiz y papel. Entonces, pues no, o sea, estamos por fuera de lo que estábamos previendo. Resulta que dijimos que íbamos a ayudar a los estudiantes a superar este tipo de errores y resulta que con estas tareas, pues no. La manera como les estamos ayudando, la manera como estamos formulando la tarea, le estamos dando ya todo muy masticadito, entonces no le estamos dando la posibilidad. No se van a activar estas secuencias de capacidades. O vemos que, aunque aquí aparecen activas, realmente estamos como dudando que la tarea sí vaya a permitirle esa oportunidad al estudiante. Ese tipo de reflexión pues fue la que me hizo falta. Y lo dejo obviamente para que ustedes la piensen y pues con toda tranquilidad en este momento, si lo dicen, eso está en el documento, no nos preocupamos, perfecto. Bueno, aquí tenía, ya lo mencioné, pero aquí lo tengo y lo voy a mostrar nuevamente, y es la principal fuente de información para determinar la contribución que estábamos esperando para hoy, pues está en la tabla que ya Gerald usó como ejemplo, que yo voy a compartirla nuevamente, porque pues es la referencia que que tenemos. Entonces, pues, ¿cuántas veces nos vamos a ir allá a esta tabla? Pues tantas veces como queramos. Esta es otra cosa que quería mostrarles, pero esta. La lectura de esto, pues puede ser un poquito ladrilluda, fuera del contexto que ya todos tenemos, ¿cierto? Pero ya después de haberla leído y releído y requete contraleído, pues yo creo que ya no es tan ladrilluda, ya podemos decir, ah, ya entendí, al fin, ya sé qué es lo que quiere decir esto. Pero esta es la referencia que ustedes tienen para esa contribución. La tuvieron para el módulo 3, la tuvieron para sus tablas del módulo 3. Ahora en el módulo 4, pues sigue siendo nuestra referencia. ¿Mm? Que no puede ser usada textualmente, porque aquí no estamos hablando de un tema particular, ustedes sí. ¿Mm? Entonces ustedes tienen que agregarle a estas frases, textualmente o en su cabeza, su tema. Entonces, representación, crear una representación matemática de información del mundo real. Mi formulación de la tarea tiene información que los estudiantes van a tener que representar matemáticamente porque van a tomar medidas y entonces van a tener que hacer tal cosa. Sí, listo. Representación en formular. Chulito. ¿En qué secuencia de capacidades va a pasar esto? Porque lo dije como un procedimiento. Entonces, si yo dije que iban a hacer eso, es porque eso que acabo de decir ya está como una secuencia de capacidades. Y entonces esto en lo que se convierte es en una manera de describir las secuencias de capacidades de sus tareas. Cualquier otra por acá. Comprender el alcance y los límites de una solución matemática que son el resultado del modelo matemático empleado. Entonces, tengo un modelo matemático, tengo unas ecuaciones, están modelando algo y hice una cantidad de cosas, tuve unos resultados, entonces, ¿será que con esta secuencia de capacidades que dice, entiende el alcance de la solución matemática de la situación? ¿Cabe o no cabe? Pues lo discuto con mis colegas, sí, sí cabe. Listo, entonces, interpretar y evaluar en matematización. Chulito, ¿sí? Pero tiene que ser consistente. ¿Qué quiero decir con eso de consistente? Que así como lo hicieron en el módulo 3, ahora que lo hicieron en el módulo 4, sin ver lo que hicieron en el módulo 3, pudieran volver a pasar por acá y pudieran volver a decir, ¿será que comprende alcance no sé qué? Sí, chulito. Oiga, ¿qué pusimos antes aquí? Chulito, listo, estamos leyéndonos bien. Y que no suceda que primera versión, chulo, 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 y después van a mirar, chulo, ¿por qué pusimos este chulo? Venga, leamos. Utilizar la comprensión de contexto para guiar y acelerar el proceso. ¿Y por qué le hemos puesto chulo ahí?
¿En qué estábamos pensando cuando le pusimos chulo? No tiene nada que ver con lo que estamos pensando ahora. Inconsistencia. ¿Mm? Entonces, pues hay que revisar esto. Y si hay que reformular estas cuestiones en términos de la contribución, pues hay que hacerlo. O sea, no se preocupen porque al final del documento digan, encontramos inconsistencias en lo que teníamos antes. No logramos aquí identificar las cuestiones que habíamos identificado antes. Pues no pasa nada. Al contrario, pasó un montón en términos de lo que ustedes están haciendo para mejorar la propuesta. Cuando digo no pasa nada, quiero decir que no, que su trabajo no va a ser malo por eso. Al contrario, si se dieron cuenta de esta situación, pues están evolucionando un montón en su trabajo. Entonces, esta es la tabla de referencia, ¿de acuerdo? Repito, esto hay que leerlo y ponerse de acuerdo con los colegas y una vez se ponen de acuerdo, pues ojalá esto quede como una impronta también de sus tareas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna reacción hasta ahí? Listo. Bueno, aquí me paso a un gráfico que es este de acá. Aquí lo tenía listo. Ya. Este es el esquema de la resolución de problemas. Voy a ponerlo un poco más grande aquí. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que significa? Pues lo primero es que las flechas nos ayudan a darle sentido a esta representación. Y pues las flechas lo que están indicando es que esto es un ciclo, ¿cierto? Y que no importa en qué vértice de esta representación rectangular me ubique, pues puedo decir desde ahí comienza. Porque no hay realmente un inicio, digamos, explícito para esto. Y porque es un ciclo. Seguramente ustedes lo tienen claro, en todo caso voy a repetirlo. Es un ciclo porque están los procesos formular, emplear, interpretar y evaluar. Y es un ciclo porque no necesariamente siempre vamos a comenzar en la solución de problemas en uno de estos lugares. Pero donde empecemos, vamos a poder continuar. Si mi formulación de la tarea ya tiene el modelo matemático listo para que el estudiante arranque desde ahí, entonces yo podría pensar muy rápidamente y decir formular, el estudiante no va a tener que formular. ¿Sí? Ya tiene la parte de formulación en estas capacidades, entonces yo digo, pues no, aquí no hay chulito, para seguir hablando de chulitos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que como el estudiante ya tiene esto en un contexto matemático, entonces, ¿qué es lo que yo espero que haga? Que use el conocimiento que tiene sobre las matemáticas y emplee tales cuestiones particulares de este concepto de matemáticas y entonces pueda avanzar. ¿Qué es lo que va a pasar después de emplear? Pues va a tener unos resultados en términos de eso que empleó, pues que son matemáticas, ¿cierto? Resultados aritméticos, gráficos, lo que sea. ¿Y después qué va a hacer? Va a interpretar. ¿Qué? Pues ese resultado. ¿Y después qué va a hacer? Pues llevar los resultados al contexto. ¿Y después qué es lo que va a hacer? ¿Y será que esto sí está respondiendo a esta pregunta como me están pidiendo desde el inicio? Y entonces, ¿qué va a tener que hacer? Pues irse al problema del contexto. ¿Mm? ¿Y qué va a tener que revisar? ¿Será que sí entendimos bien este modelo o nos equivocamos? Entonces, y ahí está el ciclo. ¿De acuerdo? Pero adicionalmente, este ciclo puede suceder pues en diferentes momentos. Y es lo que quiero o creo, espero que todos tengan claro. Que cuando hablamos de mis tareas inician con formular, pues lo que sí se espera es que después siga emplear. Y después de emplear, pues que interprete, evalúe. ¿Mm? Y que no haya un revuelto ahí de cosas, de es que aquí interpretó, pero es que aquí después formuló, pero es que aquí después se fue para otro lado, después aquí. Entonces, puede suceder que en una secuencia de capacidades, para irnos a ese tema, esperen a ver si alcanzo. No, esperen antes de pasarme a la secuencia de capacidades. Acá. Ah, bueno, sí, de una vez con las secuencias de capacidades. Entonces, puede suceder que una secuencia de capacidades aporte a diferentes procesos. Entonces, pues si yo pienso que un proceso es formular y que el siguiente es emplear, pues hay una diferencia ya muy marcada, ¿sí? Porque para poder evaluar yo debo tener algo ya esquematizado.
Ya debo reconocer el esquema. ¿Mm? Y después, ¿será que puedo, después de formular, interpretar? Entonces me estoy saltando el emplear. ¿Será que se puede? ¿En qué momentos? Tendríamos que ponernos a buscar el momento en el que eso suceda para mostrar, mire, aquí existe uno. Y pues, como hablamos de matemáticas, si existe uno, pues entonces sí puedo decir que sí se puede. ¿Sí? Entonces, esto para que todos revisen en sus secuencias de capacidades si tiene sentido esa contribución de esta secuencia de capacidades, contribuye en este punto de la tarea en formular, pero también contribuye en interpretar. Y ya me voy al esquema del grafo de secuencias de capacidades para complicar un poco más la situación. Pero tomo este esquema porque es el que usualmente pues tenemos en mente cuando estamos haciendo este tipo de tareas. Conceptos y conocimientos y destrezas, esto es lo que de partida asumimos que los estudiantes tienen o que van a desarrollar. Las capacidades matemáticas fundamentales que están relacionadas con estos temas también. Y eso lo van a poner en juego cuando entren en este problema contextualizado que está en el centro. Y lo que esperamos es que formulen, utilicen esos conceptos, o sea, emplear, interpreten y evalúen. ¿Para qué? Para que al final nos digan cuál es la solución. Este esquema que es muy sencillo acá, pues implica una complejidad muy grande. Y ahora sí me paso a los grafos. Y para esto le voy a pedir a alguien que me comparta un grafo de sus tareas, la que sea. Quien tenga más rápido el clic para compartir. Listo. Entonces, con ese grafo, para poner un poquitico de contexto y ver la complejidad. Supongamos la secuencia de S2. ¿Sí? Ya con todos los grafos que hemos visto, ya podemos decir, sin saber qué significa en el texto de este grupo, ya podemos decir qué es S2 más o menos, ¿cierto? ¿Con qué tendrá que ver S2? Pues tendrá que ver más o menos, yo creo que por el lugar donde está, tendrá que ver con la selección de la información de la formulación, ¿sí? Tendrá que ver con eso. Tendrá que ver con la interpretación que hagan del contexto y ese tipo de cosas. Listo. La secuencia de S3, pues claramente aquí, esta es una secuencia de decisión, ¿vale? Quedémonos con S2. Si yo digo que S2 está contribuyendo a formular en alguna capacidad matemática. Y en mi tabla de contribuciones me aparece que S2 también contribuye a la evaluación e interpretación, pues tendría que ver qué es lo que está evaluando y qué es lo que está interpretando aquí. ¿Sí? Porque si nos vamos a como una comparación muy general del proceso de solución de problemas, yo diría, estas primeras secuencias de capacidades son formular. Sí. Las de emplear están por aquí en la mitad y las de interpretar y evaluar están por aquí al final. ¿Sí? Ese es el esquema, digamos, más general. Entonces, tendrá sentido para mi secuencia de capacidades S2 que yo diga que está contribuyendo a evaluar e implementar si yo estoy diciendo que eso sucede aquí. Entonces, ¿cuáles deberían ser los argumentos? Depende, porque aquí hay capacidades matemáticas fundamentales. Entonces, si está evaluando para esta capacidad en este momento. ¿Con qué es lo que está haciendo? Está haciendo esto. Ok, entonces tengo toda la tranquilidad para... ¿Sí? Pero si lo dejo en ese grueso de la interpretación, pues no tendría mucho sentido que algo que está en la etapa de formular resulte con una contribución a evaluar e interpretar. En ese sentido amplio de la interpretación del grafo. ¿Sí me siguen la idea? ¿Sí? Listo. Entonces, para que lo revisen. Y esa discusión de ¿será que una secuencia de capacidades sí puede contribuir a más de una capacidad matemática fundamental? Respuesta, sí. ¿Por qué? Porque en la tabla que acabamos de ver están los procesos y para cada uno hay 7 capacidades matemáticas fundamentales. Entonces, una secuencia de capacidades puede contribuir a diferentes capacidades matemáticas fundamentales. Lo que hay que ver es la horizontal. Si puede contribuir a todos los procesos. Repito, depende. El proceso donde está ubicado. En esta idea general de proceso, formular, emplear e interpretar. Si está ubicado así,
hay problemas, porque lo voy a decir en términos de procedimientos. Porque no tendría mucho sentido decir que si este procedimiento inicial está contribuyendo a formular, este mismo procedimiento esté contribuyendo en la parte final del esquema, porque tendría que aparecer al final del esquema. Y no tendría sentido que aparezca en la parte final del esquema, porque el tipo de información que tiene ese 2 de entrada, pues en principio va a ser diferente al de salida. Y si no, lo que están haciendo es un bucle, aquí ustedes. ¿Mm? ¿Qué puede suceder? Sí. ¿Dónde puede suceder ese bucle? En el tablero de Galton. ¿Por qué? Porque en la formulación de la tarea les dicen a los estudiantes, hagan esto varias veces, o muchas veces, no sé cuál es el término que usan, pero háganlo varias veces. Le están pidiendo al estudiante que coja las canicas, que haga algo con esas canicas, que obtenga un resultado y después que haga qué cosa. Que vuelva a lanzar las canicas, que vuelva a hacer lo que tenga que hacer y que vuelva un resultado. ¿Y qué cosa? Y que vuelva a... ¿Mm? En el documento de los apuntes está la explicación de secuencias de capacidades donde se hacen procesos repetidos. ¿Mm? Eso se soluciona en el grafo, eso es para darle tranquilidad al grupo. En el grafo se soluciona con una secuencia de capacidades de esas, con la descripción de esa secuencia de capacidades. La pregunta que se tienen que hacer es qué sentido tiene que el estudiante haga varias veces eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren que cognitivamente aprenda el estudiante con eso? ¿De acuerdo? Y eso es para que lo puedan pensar ahí. Listo. Listo, muchas gracias, Mónica. ¿Vale? Iba a hacer un dibujito, pero creo que ya no, ya lo que quería decir con el dibujito ya está, entonces no voy a hacer el dibujito. Ya está esto. Y por último, que fue algo que mencionaron, ya no recuerdo quién fue, o creo que fue en la discusión, bueno, sí, la discusión, porque es discusión, entre Nicolás y Mónica con respecto, o Erika, con respecto a los procesos de la coma, movimiento de la coma, para poder hacer una transformación en una unidad de medida o en una cantidad de unidad de medida. Me pareció interesante la discusión. ¿Por qué? Porque para Nicolás, y comparto el argumento que dio, pues si yo quiero hacer esa conversión, pues tengo una herramienta o tengo algo que se llama hecho matemático, y es que yo ya sé que funciona de esa manera. ¿Sí? Ese es un hecho matemático. Cuando yo ya tengo algo automático como respuesta en matemáticas, eso es un hecho para mí. ¿Mm? No tengo que pensarlo mucho. O sea, yo ya sé que funciona así. ¿Vale? Entonces, el argumento que planteó Nicolás hace uso de un hecho matemático. Pero la discusión, yo no recuerdo si fue Mónica o Erika que le respondió, es, no, ojo, es que son para estos estudiantes. Entonces, estos estudiantes no necesariamente, lo voy a poner en mis palabras, no necesariamente conocen ese hecho matemático. Entonces, aunque esta tarea sí se puede resolver así, moviendo la coma tantas casillas como indique tal cuestión, los estudiantes no han llegado a eso. Y lo que queremos que hagan es que hagan todas estas operaciones. ¿Mm? Y metiéndole más leña a esta conversación, pero ¿para qué los van a poner a hacer todas esas operaciones si esto se puede hacer de esta manera? Porque es justamente lo que queremos que los estudiantes aprendan a hacer, que aprendan a identificar la estructura matemática que hay detrás de mover esa coma. ¿Mm? En ese mismo sentido de la discusión está el sentido de la contribución que vimos hoy. Y es que es lo que nosotros como grupo queremos con estos estudiantes. Es que esta es la contribución que para nosotros satisface lo que queremos. Así como puede, y espero que tengan muchos casos en los que esa contribución no satisface lo que quieren. Y entonces es ahí donde tienen que entrar a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Listo? Vale, entonces, argumentos. Ustedes tienen para ayudarse en estos comentarios individuales de esta actividad, en mi opinión, un montón de cosas. Con argumentos, ¿vale? ¿Cómo ayudamos al otro? Con un muy buen argumento. Si yo le planteo al otro una situación hipotética, no le estoy ayudando. ¿Mm? Si yo lanzo una crítica y no soy propositivo con yo le sugiero que haga,
pues entonces no le estoy ayudando a que mejore eso, ¿vale? Hay comentarios en los que sí vale la pena decirle, mire, aquí se equivocó, revíselo, que son los que yo hago, aquí me estoy defendiendo en mis comentarios en los trabajos finales. Revísenlo. Pero cuando yo les digo, ojo con esto, revísenlo, es porque es clarísimo que ahí hay un error, que se lo pasaron por encima. Y lo que yo creo es que ustedes van a ser capaces de identificar ese error y decir, claro, aquí se nos pasó. ¿Mm? Pero en los comentarios individuales, la idea para ayudarlos a mejorar, como intento con mis comentarios algunos de sus trabajos, es, ojo con esto, porque aquí lo que yo estoy entendiendo es esto. ¿No debería ser esto? Y ahí ustedes pueden responder, no, usted nos está entendiendo mal. O, uy, aquí aparentemente sí nos pueden entender esto. Entonces tenemos que darle un poquitico la vuelta y explicarlo de una mejor manera. Listo, preguntas hasta acá. Nada. Bueno, entonces, para terminar. Para terminar. Primero me voy de aquí porque aquí no hice finalmente nada y vuelvo acá. ¿Estoy compartiendo pantalla? Ya no sé. No estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. Listo, estimados colegas. Ha llegado el momento. Última actividad del módulo. ¿Listo, Erika? Muy bien. Erika, hoy estuvo muy efusiva. Reactiva, Gracias por esa reactiva. energía. Muy bien. Actividad 4.4. ¿Listo? Últimos 15 días del semestre. Entonces, a mí se me pasó volando el semestre. No sé ustedes con la cantidad de trabajo que tuvieron, pero a mí se me pasó muy rápido el semestre. 4.4, modificación de las tareas y descripción y análisis de la secuencia de tareas. Entonces, rápidamente voy a explicarles las tres cuestiones clave de esta actividad. ¿De acuerdo? Cuestiones que ustedes, con lo que he visto, ya tienen un buen porcentaje de trabajo hecho. Desorganizado, pero hecho. ¿Listo? En esta actividad lo que van a tener que hacer es estructurar eso que ya tienen hecho y describir y argumentar por qué está así. ¿De acuerdo? Pero ya está el trabajo. Entonces, primero, describir las modificaciones hechas a las tareas y el ajuste a los listados de ayudas. ¿Por qué? Porque como parte de la actividad 4.3, pues seguramente lo tienen en sus documentos finales, y fue uno de mis comentarios, describieron cuáles secuencias de capacidades se activaron más o menos, o se podrían activar más o menos, o a qué errores atendieron más o menos, o qué errores dejaron de atender. No hice comentarios sobre las cuestiones relacionadas con aspectos relacionados con motivación, porque creo que en sus presentaciones, aunque no todos los grupos lo presentaron, yo creo que los comentarios que se hicieron sí los llevaron, espero, a pensar en cómo van a plantear esa contribución o a los resultados del análisis de esa contribución. Pero en este punto entonces es eh, describir esas posibles modificaciones. Algún grupo, el de Nicolás Alexander Fitzgerald, ya hicieron modificaciones a las tareas. Entonces, pues, si no hay más modificaciones, pues no hay más modificaciones. Ya presentaron la modificación y en este documento argumentaron la modificación, entonces no pasa nada. Pero en esta actividad 4.4 es con motivo de este análisis del 4.3, ¿qué cuestiones ustedes ajustan de sus tareas? Una vez hacen esos ajustes, los describen, entonces describen la secuencia de las nuevas tareas y analizan y modifican esa secuencia de tareas. Entonces, 4.3, identificaron algunas cuestiones para modificar, arreglar, corregir en sus tareas. Las corrigen, las explican y nos cuentan a todos, esta es nuestra secuencia de tareas. O sea, esto es lo que en principio vamos a llevarnos a la implementación. ¿Listo? Hacen esa descripción de secuencia de tareas. Y hay un análisis que tienen que hacer aquí en términos de esa contribución, porque pues obviamente todo partió de la contribución. Y si identifican en ese análisis que hacen de esa secuencia de tareas, que como le pasó al grupo 3, se dieron cuenta que una tarea iba antes que la otra, entonces si hay que hacer ese cambio,
En esa modificación de secuencia de tareas, pues es lo que tendrían que decir. Entonces, una frase como, por ejemplo, la tarea 1.2 es más compleja que la 1.1, entonces ese orden está perfecto porque la 1.1 le va a ayudar a la 1.2, pero puede ser caso contrario. Nos dimos cuenta con el análisis que hicimos que aunque cubrimos el objetivo de aprendizaje con estas tareas, pues el orden tendría que ser al contrario, porque la tarea 1.2 realmente aborda lo que queremos que el estudiante, con lo que el estudiante inicie el tema, entonces va de primeras. Y la 1.1 ya toma cuestiones que asumimos que había hecho antes, entonces la pasamos al segundo lugar. ¿Sí? Esas modificaciones, si las tienen que hacer, entonces las van a describir. Y al final vuelven a pasar de la secuencia de tareas y ya describen la versión de secuencia de tareas con la que se van a la implementación. Entonces, se los dije en la primera actividad del módulo, el producto de este módulo es tener el listado de tareas, las fichas de tareas organizadas para la implementación. Lo digo de otra manera. Dentro de 15 días, el documento de fichas de las tareas va a ser el documento que van a volver a abrir cuando vayan a implementar las tareas en su colegio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el módulo 5 van a comenzar a hacer otra cosa y van a implementar. Entonces, cualquier ajuste que tengan que hacer, estos son los 15 días que tienen de chance para hacerlo. Eso no significa que dentro de 15 días, cuando lleguen sus colegas y les den palo y con sus comentarios individuales también digan, pues resulta que Carlos nos dijo que el semestre se acababa hoy. No, tenemos que hacer ajustes porque tenemos que arreglar esto antes que se acabe el año. ¿Vale? Pero el panorama ideal es que en 15 días terminamos el semestre. ¿Listo? Vale. Entonces, esas son las cuestiones. Lo que les acabo de decir es un resumen de lo que aparece aquí en la descripción. Ustedes igual se leen esto. Si ya se lo leyeron, una leída adicional no está de más. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad o con respecto a alguna cuestión que quieran en este momento poner de manifiesto? Nicolás. Pregunta. ¿Alguna vez se estaba hablando de como unas actividades que no son tareas de aprendizaje, pero son como actividades para reforzar procedimientos que se iban a desarrollar dentro de la clase, ¿correcto? O sea, quiero saber en qué momento vamos a empezar a planear eso, porque es que siento que en mi mente eso también va de la mano con las tareas de aprendizaje, ¿sí? Como repaso de procedimientos en combinación con tareas de aprendizaje, y pues para planearse la estructura de las tareas de aprendizaje. Quiero saber en qué momento también se va a pensar eso. ¿Eso es lo del módulo 5 o qué onda? Vale, entonces realmente eso no lo vamos a hacer nosotros acá. ¿Por qué no? Porque en este momento tenemos una previsión y es lo que en este momento cada uno de ustedes considera que sus estudiantes va a poder hacer. ¿Listo? Si existen esas preocupaciones que son naturales, no significa que no las vayan a atender, como Nicolás acaba de mencionar su preocupación, las quieren atender, ¿cuándo las vamos a poder atender? Entonces, Nicolás, para tu tranquilidad o para aumentar tu preocupación, en el módulo 5 van a diseñar una tarea diagnóstica o tareas diagnósticas, ¿sí? El propósito de esas tareas diagnósticas es que esta preocupación que tienes de esas cuestiones que los estudiantes deberían poder hacer o que tú deberías poder explicarles antes de abordar las tareas de aprendizaje, pues, para decirlo de otra manera, vas a hacer un listado de cosas que tú esperas que los estudiantes sepan, que son sus conocimientos previos, vas a hacer tu tarea diagnóstica, la vas a implementar con los estudiantes y vas a hacer la comparación de qué eso, de esos conocimientos que tú esperas que los estudiantes tengan, tienen o no tienen. Cuando, bueno, estoy hablando específicamente con Nicolás, pero obviamente eso es para todos. Una vez ustedes tengan esos resultados de las tareas diagnósticas, ustedes van a tener que organizar en qué momento van a abordar las cuestiones que los estudiantes no conocen con motivo de esa tarea diagnóstica. Por ejemplo, en mi tarea diagnóstica, yo he previsto que mis estudiantes ya manejan la potenciación, pero tengo ciertas dudas porque es que mi colega que está en este momento con el curso como que no ha trabajado mucho eso, entonces tengo mis dudas. El próximo año
en mi tarea de diagnóstico voy a incluir cuestiones relacionadas con potenciación. Si mis estudiantes responden bien todo eso, digo, listo, qué pena con mi colega, estaba pensando mal de él. Y si los estudiantes responden terriblemente eso, voy a decir, mis sospechas las confirmo, tengo que trabajar potenciación con estos estudiantes, porque eso es un conocimiento previo para mi tema. Entonces, en ese momento, tendrás, Nicolás, que definir antes de la implementación cuándo trabajarás con tus estudiantes. Eso es una cosa, ¿listo? La otra cuestión que no vamos a diseñar en el programa, pero que ustedes sí van a poder hacer durante la implementación, es durante las tareas identificaron algo que se salió de control. Entonces, los estudiantes no tienen claro cuál es cómo se ubica el eje vertical y el eje horizontal. No tienen nada, o sea, no sé qué pasó aquí, pero están perdidos. Entonces, tendré que hacer una pausa y tendré que decirles, momento todos, vamos a hacer esta aclaración. Cuando yo digo horizontal, esta es la horizontal. Cuando yo diga vertical, esta es la vertical. ¿De acuerdo? Sí, profesor, listo, seguimos. ¿Vale? Ese es el tipo de ajustes que ustedes van a tener que hacer durante la implementación. ¿Qué otro tipo de ajustes? Cierre de la tarea. Pues entonces, si lo que ustedes querían era que los estudiantes identificaran el comportamiento final de esta gráfica, de esta función, y resulta que el 30% de los estudiantes no han agarrado esa idea, y yo necesito que la agarren porque es con lo que voy a empezar mi tarea en la próxima implementación, pues entonces, Nicolás, tendrás que hacer cierre de la tarea. ¿Listo? Queridos estudiantes, entonces, esto significa, esto quiere decir, esto se llama, esto se hace, ¿vale? O sea, ustedes van a tener que hacer ese tipo de ajustes. Si las ayudas a los errores no han funcionado, si el tema finalmente no resultó como ustedes están previendo que resulta, pues ustedes van a tener que hacer esos ajustes. ¿Por qué? Porque en mi previsión, pues tengo que garantizar de alguna manera que pueda seguir el paso a paso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no nos podemos anticipar a eso. Por eso no lo podemos diseñar. ¿Listo? Si yo pudiera anticipar que los estudiantes no tienen un conocimiento previo, desde este momento eso no formaría parte de mi listado de conocimientos previos. O sea, es el tipo de cosas que yo ya sé en este punto. Por eso es una previsión. ¿De acuerdo? Yo espero, por ejemplo, poder llegar al restaurante donde quiero almorzar antes que caiga el aguacero. ¿Sí? Esa es mi previsión. Pero si de aquí a mitad de camino cae el aguacero, pues tendré que tomar decisiones. ¿Espero almorzar más tarde o almuerzo la empanada de la esquina? Sí, perdón que use estos ejemplos tan básicos, tontos a veces, pero es la manera de tranquilizarlos a todos, pues, la manera con la que intento tranquilizarlos. Decirles, no se preocupen, esto pasa en el mundo real. Sus estudiantes, nadie más que ustedes conoce a sus estudiantes. Estoy seguro que ustedes cuando han hecho las tareas han pensado en algún estudiante en particular y han pensado en este chino va a hacer esta tarea en menos tiempo y este va a ser problemático, en cambio con este otro yo sé que me va a ser mucho más difícil, este no va a coger ni media, este me va a tocar sentarlo con este porque, sí, pero eso forma parte de la previsión, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, estimados colegas, nos vemos en 8 días, si alguien aparta una cita, bueno, nos vemos o nos escuchamos y nos vemos dentro de 15 días, presentaciones finales, quienes quieran asistir de manera presencial, nos veremos a las 8 de la mañana. Esteban viene recargado dentro de 15 días, Mónica también, Nicolás también, perfecto, aquí les invito el café entonces dentro de 15 días. Em, Café y empanadas. Ajá, y es- Sí, preferencias, profe, usted Antes de preferencias. habló mucho hoy de mencionarlas, ya empanadas, yo no sé. se comprometió ahí ahí, con ahí todo. vemos, a ver, ahí vemos si alcanzo a ir a la tienda de la esquina de las empanadas. Solo yo les Hay que invito mirar mi las rutas de preferencia. aprendizaje. O almuerzo en el Eso. restaurante, usted escoge, tranquilo. Listo, perfecto. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Chao, que descansen. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, chao. Chao, Brian, Chao, muchas feliz gracias. día. Chao.